Listo, excelente. Pues comenzamos la octava sesión. Esta es nuestra última sesión sobre temas del Antiguo Testamento. Vamos a ver de una forma muy general, ¿sí? Como lo hemos estado viendo, y vamos a seguir haciéndolo cuando veamos cosas del Nuevo Testamento, que ya es a partir de la próxima sesión, pues general, ¿no? Algunos puntos clave, ¿no? Hay puntos que no domino a la perfección y por lo tanto, pues no los doy o les sugiero mejor una bibliografía, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la literatura sapiencial incluye de alguna forma los salmos, ¿no? Los salmos no los voy a incluir porque incluyen una serie de géneros literarios en sí mismos, ¿no? Los salmos son, pues, es el libro más largo de la Biblia, son 150 salmos. Eh, Tienen géneros distintos, como digo, hay unos que son súplicas individuales, hay súplicas generales, como de una comunidad. También en los salmos encontramos cantos, encontramos reflexiones sapienciales, encontramos reflexiones sobre la ley, ¿no? Por ejemplo, ese salmo muy largo, ¿no? Que es el Salmo 118, que, bueno, les voy a dar un dato, ¿no? Antes de introducirme a esto que les digo, la literatura sapiencial en la Biblia, un tema que causa confusión, ¿no? A veces en los salmos, es que si los vamos abriendo, vemos que tienen generalmente dos números, ¿no? Y lo que pasa es que, como ya les he dicho a lo largo de las charlas, la Biblia, ¿no? que nosotros tenemos hoy, pues viene de las copias y las traducciones que se hacen de la Biblia hebrea y de la Biblia griega, de la que llamamos la Biblia de los 70, y cuando se copió del hebreo al griego, pues la numeración tuvo ahí algunos cambios, ¿no? O sea, no, no había capítulo así como lo tenemos, pero hubo algunos cambios cuando se empezó a hacer las copias, ¿no? Como que no coincidían, y, o sea, se tenía lo mismo, pero se cambió un poco la numeración. Ahí hubo un problema que la verdad no sabía decir exactamente en qué momento fue, pero vemos que generalmente se pone en un paréntesis un número y hay otro del lado izquierdo. Generalmente el del paréntesis es el número que usamos nosotros católicos en la liturgia, cuando vemos en el misal, y es el que se usa, ¿no? Pues como digo, en la liturgia, en la oración. Aunque hay que ver, ¿no? Las Biblias eso lo especifican, o deberían especificarlo, en una breve introducción a cada libro, deberían poner, ¿no? El número del paréntesis es el número de la versión griega y es el número que se usa en la Biblia latina y por lo tanto, pues, en la liturgia católica, cuando tenemos el misal y así. Bien, literatura sapiencial es un tema muy amplio que les digo, incluye los salmos, ¿m? Y bueno, incluye otros libros más. Bien, ¿cuáles son los libros sapienciales? Aquí yo pongo, parece un poco confuso porque pongo dos clasificaciones. Libros sapienciales consideramos el libro de Job, el de los Proverbios, el Eclesiastés, ¿eh? Que también le llaman el Cogelet, el Eclesiástico, o que también se le llama el Siráside, el Ben Sirá. Lo que pasa es que el que lo escribe es el hijo de Jesús, el nieto de Jesús Ben Sirá. En la sesión pasada yo les decía que el Ben, el B-E-N, en el judaísmo, la lengua hebrea, significa hijo de, ¿no? Jesús Ben Sirá, Jesús hijo de Sirá, ¿no? Siráside, ¿no? También se le conoce así en el español. Tenemos el libro de la sabiduría, ¿no? Propiamente sapiencia, sabiduría, pues vaya, ¿no? Sí suena. Y tenemos, ¿no? Libros que llamamos poéticos, que son pues los salmos, ¿no? No es el mismo tipo de poesía como la de los grandes poetas barrocos como Sor Juana Inés de la Cruz, aquí en México, ¿no? España, o como Lope de Vega, Quevedo, Garcilaso de la Vega, etcétera, ¿no? Que esos son, no es el mismo tipo de estructura poética, ¿no? Sí es en verso, pero pues no hay el tema de la consonancia y el ritmo y la rima, ¿no? Y la sonoridad, ¿no? Que si hay métrica en decasílabos y no sé qué, pues vaya, aquí eso no, eso ya es
modelos europeos posteriores que vienen de la Edad Media italiana y llegan a España, pero bueno, ¿no? Para no confundir, ese tipo de poesía es distinto, ¿no? La poesía pues viene pues, de la lírica y además también es un concepto que nos viene mucho de los griegos, ¿no? Pero bueno, ¿no? La verdad es que la poesía es algo muy antiguo, la forma de expresión artística, escriturística. Tenemos también el Cantar de los Cantares, un libro poético, y tenemos el libro de las Lamentaciones. Este libro, de las Lamentaciones, es un libro muy pequeño y a veces se pone después de, o se considera uno solo, ¿no? Con el libro de Jeremías, ¿no? Se le atribuye a Jeremías, pero es un libro que nos habla de la destrucción de Jerusalén. Eh, eh, estos libros que se llaman poéticos, que se hace esta división en general, ¿no? Para su estudio, pues generalmente es muy errónea. Vaya, sirve como para identificarlos, ¿no? En una clasificación general. Como les he dicho antes, los judíos tienen una Biblia a la que ellos llaman Tanakh, que es un acrónimo de Torah, Nebim y Ketuvim. Es un acrónimo simple, es una palabra convencional como lo es la palabra Biblia, es una palabra muy simple, no es una palabra profunda, pero sirve para identificar, ¿no? Los judíos clasifican todos estos libros dentro de la clasificación de los Ketubim. Los Ketubim significa los otros escritos, ¿no? No se les da una clasificación así sistemática, asidua, de este es este, porque les digo, son varios géneros, tiene narrativa, ¿no? Por ejemplo, el libro de Job. El libro de Job comienza de una forma narrativa, nos enseña cómo está Satán, ¿no? Esta imagen de Satán, del demonio, que está con Dios y reta a Dios, ¿no? De su siervo Job, que es justo, que es bueno, pero le dice, toca sus propiedades, toca su familia y vas a ver que te va a maldecir. No, empieza una narrativa muy bien, también acaba con una narrativa, sin embargo, tiene un desarrollo entre ese primer momento, entre Dios y Satán y Job, ¿no? Que va a tentarlo y trata de hacer que niegue a Dios, que blasfeme. Pues después viene un discurso larguísimo con tres amigos que lo van a visitar. Después llega como una cuarta persona que tiene ahí un discurso. Después Job tiene un encuentro cara a cara con Dios en los capítulos finales. Y al final Job sale recompensado, ¿no? Al final Job habla con Dios, reconoce pues su nada y dice, yo no conocía a Dios, ¿no? Conocía solo de oídas, una imagen muy bonita, y pues al final, pues vaya, bueno, es el desarrollo de Job, ¿no? De una forma bien general. Mm, y vaya, ¿no? Lo que quiero decir es que también Job, en esos diálogos que hay, ay Dios mío, ¿siguen viendo ustedes mi PowerPoint? Es que se me abrió a mí una pestaña, pero no la vieron, es que luego se me vuelve loco aquí la compu. Sí, sí se puede ver, chava. Ah, ok. El Power. Solo ven entonces ahorita el PowerPoint, no, es que luego se me cambia de internet. ¿Eso no lo vieron? Pues ahorita está la diapositiva que dice libros sapiensales y Ok, libros poéticos. ok, es que a mí se me cambió ahorita de pantalla, pero ustedes no lo vieron, ¿verdad? Como para que no se distraigan. Ah, qué bueno. Sí, porque se me hizo muy raro, no sé qué le piqué. Bien, gracias. Em, les decía, el libro de Job tiene mucha poesía, ¿no? Podríamos clasificarlo como un libro poético, ¿no? Realmente también el libro de los proverbios no es una narrativa, como vemos, por ejemplo, en los libros de los jueces, en los libros de Samuel, de los reyes, ¿no? Que nos cuenta de la historia de Saúl, que nos cuenta de la historia de David, ¿no? De una forma con un lenguaje religioso, ¿no? Generalmente son una especie de sentencias, ¿no? Que tienen un fin didáctico, ¿no? De instructivo, ¿no? Y eso es muy importante. ¿No? Entonces, estos son los libros que consideramos en esta clasificación y yo me voy a centrar sobre todo en los primeros cinco. ¿No? Voy a hablar en general de esos. El tema de los salmos, ¿qué les puedo recomendar? Para profundizarlo, ¿no? De forma personal, quizá, ¿no? Porque pues sí, nos llevaría mucho. Incluso se podría hacer un taller de puros salmos, ¿no? Porque les digo, son muchísimos. La liturgia de la iglesia en lo que se llama, eh, ¿cómo se llama? La liturgia de las horas, pues los usa muchísimo, ¿no? En lo que es el laudes, las vísperas, ¿no? Es las horas canónicas que se usaba desde la antigüedad, en la Edad Media, que fue cuando se puso los horarios canónicos, ¿no? Hora prima, hora tercia, hora sexta, ¿no? Tomando un poco los horarios judíos, ¿no? Ese tipo de horarios judíos los vemos, por ejemplo, en la muerte de Jesús, como lo narran los evangelistas, ¿no? Era la hora tercia, la hora sexta,
la hora prima, perdón, la hora tercia y la hora sexta, ¿no? Entonces de ahí viene este tema. Se usan mucho los salmos. En eso de la liturgia de las horas también se usan muchos himnos que hay, por ejemplo, a veces en los libros proféticos, los himnos de Isaías, himnos en Ezequiel. ¿Sí? Sí, bueno, pero eso seguramente ustedes lo conocerán de oración personal, pues también los salmos, a mí me causa un poco de gracia, pero si se fijan a veces en misa, es, se lee siempre un salmo, ¿no? Y ese a veces eh, no es parte, como ejemplo, de los ciclos litúrgicos, ¿no? Se va escogiendo para cada misa realmente. Y eso lo va escogiendo, pues se escoge de forma general para la liturgia, pero no lo establece el calendario litúrgico. Eso es interesante, pero bueno, eso ya va a otro tema, ¿no? El tema de Biblia y liturgia. Lo doy como algunos datos importantes. Bueno, voy a pasar a la siguiente. Bueno, antes también quiero decir un punto. Bueno, lo voy a decir después, ¿no? Porque seguramente han escuchado, no sé si alguna vez han escuchado el tema de la sabiduría de Salomón, ¿no? Pero es un tema que se suele decir, un concepto, suele decir dentro de la Biblia, ¿no? Salomón, un hombre sabio. A ver, vamos a la siguiente. Eh, aquí, aquí está, ¿no? Y pues lo primero es saber qué es un sabio en la Biblia, ¿no? Y yo les preguntaría, para ustedes, ¿qué es un sabio el día de hoy? ¿No? ¿Qué entendemos por la palabra sabio? Aquí yo pongo una escultura, ¿no? De un pensador, creo que es Sócrates, ¿no? Esa escultura, un científico. Y aquí tenemos una especie como de papá con su hijo, un empresario, no sé qué sea, no importa mucho. Pero, ¿qué entendemos, qué entienden ustedes por la palabra sabiduría? ¿Qué les dice, por ejemplo, a ustedes el día de hoy, en nuestro tiempo? Pues Chava, a mí se me hace, o sea, es algo diferente a la inteligencia, como que en base a la experiencia, es como una toma de decisiones más completa, algo así. La verdad no tengo el concepto bien claro. Sí, exacto, sí, sin duda alguna va más allá de la inteligencia, ¿no? Que es algo, de hecho, que quiero yo poner aquí como de manifiesto, ¿no? Tenemos como la imagen del sabio, a veces se dice de una forma irónica, ¿no? Decir, es que esa persona sabe mucho, ¿no? Podemos pensar que el sabio, ¿no? Puede ser el que tiene 6 doctorados, ¿no? A mí me impresiona eso, ¿no? Puede tener muchos doctorados, cuántas maestrías y dar clases. ¿Y qué pasa generalmente? Además, cuando tienes un montón de doctorados, pues lo que pasa es que sí sabes muchísimo, pero sabes muchísimo de temas muy específicos, porque un doctorado es hacerte un experto en algo bastante concreto, en un tema bastante específico. Bueno, es muy bueno, ¿no? No estoy diciendo aquí es malo. Bueno, pero lo que quiero decir es no confundir, ¿no? La sabiduría, además, a nosotros nos viene de un modelo muy griego, ¿no? Nosotros pensamos, por ejemplo, en la sabiduría, en la técnica, ¿no? Por ejemplo, para los griegos, la sabiduría iba mucho en la relación a observar la naturaleza, ¿no? Interiorizar eso que se observa, contemplar, ¿no? Cómo funcionan las cosas, ¿no? Y es esa abstracción, ¿no? De relacionarse con lo externo, interiorizarlo, ¿no? Conocer cómo funciona. Por ejemplo, cuando se hablaba como del origen de la vida, ¿no? Viene como de observar, ¿no? Se plantean todas esas cosas los griegos, ¿no? Siempre viene de la cuestión observación. Y bueno, les digo, no confundir los conceptos. En Israel, ¿no? Y aquí paso a lo siguiente, bueno, tenemos la técnica también, ¿no? Porque a veces podemos decir, una persona sabe mucho, pero no sabe hacer nada, ¿no? Por ejemplo, teóricamente domina las cosas, pero en el momento práctica, pues no sabe usar, por ejemplo, sabe hacer cosas analíticas, pero usar una herramienta, pues ya no. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces ya sería como más lo técnico, ¿no? Lo que conoces lo sabes aplicar, ¿no? Sabes crear. Y bueno, la sabiduría en Israel, evidentemente, pues va más allá. La sabiduría en Israel bien tiene que ver con los conocimientos, ¿sí? Pero no en conocimientos
abstractos que se quedan en la persona que reflexiona mucho, que lee, que es instruida en la familia, que tiene un puesto importante. Evidentemente tiene un papel fundamental la reflexión, pero la sabiduría va con una relación, podríamos decir, moral, porque la sabiduría tiene una dimensión práctica. Te tiene que enseñar cómo portarte en ciertos instantes de la vida, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay tristeza, cuando hay alegría, ¿no? Cuando hay desesperanza, cuando hay adversidad, cuando hay prosperidad. ¿Mm? Entonces, esto es, ¿no? Tener claridad, ¿no? Nosotros generalmente hablamos mucho, ¿no? Esta sabiduría la tenemos de discerniendo en la oración, ¿no? Y bueno, es muy interesante, ¿no? Esa es la dimensión que tenemos en la iglesia, ¿no? En la oración cristiana, ¿no? Que nos da también esa sabiduría, ¿no? Por ejemplo, tenemos la imagen, ay Dios, aquí la adelante ya, disculpen, la sabiduría de Israel, ¿no? Bien, también el sabio de Israel aquí acude a la experiencia humana, ¿no? En general. Algo que pasa mucho en los textos de la sabiduría, sapienciales, que ya les he dicho cuáles son, del pueblo judío, de la sabiduría de Israel, es que no se quedan en sí mismos en el pueblo elegido, es que la sabiduría es de Israel, ¿no? Sino que lo ven lo tienen en un concepto más amplio, que va más allá, ¿no? Saben que hay sabiduría en los otros pueblos, por ejemplo en Egipto, el libro de los Proverbios está muy inspirado en las enseñanzas de un sabio egipcio, Ameneope, ¿no? Literal, en serio, ¿no? Y pasa algo muy similar en ese sentido a lo que yo les comentaba la sesión pasada de la profecía. ¿Eh? La profecía no es algo exclusivo como fenómeno que sucede solo en Israel. La profecía, como les decía, de alguna forma curiosa, tiene alguna manifestación en Egipto, en Asiria, en los pueblos mesopotámicos, como les enseñaba en Mari, este pueblo del segundo milenio antes de Cristo. La sabiduría pasa algo similar, ¿no? Por ejemplo, les digo, aquí les pongo es algo común en Antiguo Oriente, ¿no? Sin embargo, así como les digo, la profecía también eh, es común en el Antiguo Oriente, en todos esos pueblos, ¿no? Eh, lo que pasa en la profecía es que hay oráculos, ¿no? Se habla en nombre de Dios, ¿no? Es pues lo que es palabra expresa de Dios, de dictado de Dios, pareciera, ¿no? Y le dice a los profetas, ve y escribe aquí, ¿no? En los libros, ¿no? Sapienciales, les digo que también es un fenómeno, la sabiduría, la reflexión humana, que se transmite en la familia, eso es importantísimo. Ahorita voy a poner unos ejemplos de la misma escritura que nos van a enseñar cómo se transmite esto, cómo consideraban los judíos estos textos, ¿no? Porque recordemos que al final estos textos forman parte de un canon judío y lo heredamos nosotros en la iglesia. Y bueno, por ejemplo, está este ejemplo, ¿no? Que les pongo de los proverbios en el capítulo 31, se los voy a leer, que dice, así empieza, el capítulo 31, ¿no? Son serie de como especie de sentencias, ¿no? Reflexionadas, con muchas imágenes. Así comienza el capítulo 31. Si ustedes lo abren en su Biblia. Dice, máximas de Lemuel, rey de Masá, que le enseñó su madre. Ese era un egipcio, ¿no? Y es curioso porque fíjate cómo dice expresamente, ¿no? Máximas de Lemuel, rey de Masá, que le enseñó su madre. Y dice, ¿qué es eso, hijo mío? ¿Qué es eso, hijo de mis entrañas? ¿Qué es eso, hijo de mis promesas? No gastes tu fuerza con mujeres. Aquí mujeres se refiere a prostitutas. Ni tu vigor con las que corrompen a reyes. No es de reyes, Lemuel, no es de reyes darse al vino, ni de gobernantes darse al licor, porque beben y olvidan la ley y violan el derecho de los más humildes. Y después aquí dice algo fuerte, que puede ser muy mal interpretado. Dice, deja el licor al vagabundo y el vino al que está triste, que beba y olvide su miseria, que no se acuerde de sus penas. Y después aquí dice algo muy bonito. Dice, abre tu boca a favor del mundo, habla en defensa del indefenso, defiéndelo al pobre y al desgraciado, ¿no? No, pues eso es muy bonito, ¿no? Y vemos aquí que los judíos aceptan que esto viene de una sabiduría externa de su pueblo, ¿no?
que tiene una dimensión fundamental al momento de plantearse, por ejemplo, cómo tiene que ser el rey ideal. ¿No? ¿Quién es el rey ideal? ¿No? Vemos la imagen de Samuel, perdón, en el libro de Samuel de David, y está, pues se mete con una mujer. ¿No? Y es de reyes, ¿no? Y aquí podemos aplicar, ¿no? Estos criterios, ¿no? Al final es muy interesante, por ejemplo, se cuenta de esta reina de Etiopía, ¿no? Que va con Samuel, ¿no? Y vemos también que, digo Samuel, es que en el libro de Samuel pienso en los reyes, discúlpenme, con Salomón, ¿no? Que también ya es parte más bien del libro de los reyes, y, y vemos que también Salomón cae con prostitutas, ¿eh? ¿No? Esto es algo muy curioso, ¿no? Evidentemente aquí, si vemos la imagen de la prostituta, pues que es un tema interesante, ¿no? Seguramente, aquí hago el anuncio, con la doctora Nuria Caldu, quizás hablará un poco de este tema, ¿no? La mujer, la prostitución en el Antiguo Oriente y en la Biblia, pero, pero vaya, no siempre que se habla de mujeres en la sabiduría es de prostitutas, ¿no? A veces la mujer representa al pueblo de Israel, ¿no? Por ejemplo, eso pasa mucho en el Cantar de los Cantares, ¿no? Pero tenemos este ejemplo, ¿no? Y es este ejemplo que nos demuestra cómo esta sabiduría viene de otros pueblos, viene y tiene una dimensión que enseña y tiene una dimensión muy práctica para los judíos. Aquí tengo algunos otros ejemplos y los voy a buscarlos para decirlos. Por ejemplo, tenemos en el mismo libro de los Proverbios, ¿sí? A ver, voy aquí al capítulo 5, y si ustedes lo quieren ir siguiendo, no sé si tengan la misma Biblia que yo tengo la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Shekel, pero bueno, dice aquí, hijo mío, haz caso de mi experiencia, pon atención a mi inteligencia, así sabrás ser discreto, y tus labios guardarán el saber, ¿no? Después libre también, dice también en el capítulo sexto, ¿no? Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, el hijo mío, ¿no? Es algo que se repite, ¿no? De hecho, se repite siempre, ¿no? Es algo con lo que empieza estos proverbios, hijo mío, conserva mis palabras y guárdate mis mandatos, ¿no? Y hay un elemento importante, ¿no? Y por eso aquí pongo elementos esenciales en la literatura sapiencial, ¿no? Es una reflexión evidentemente personal, transmitida de generaciones, ¿no? Que así va llegando y se van formulando, ¿no? También está una dimensión que nos dice el mismo libro de los Proverbios, ¿no? Que la sabiduría se obtiene con los viajes, ¿no? Conociendo la realidad de otras culturas, ¿no? Abrirse, ¿no? Al mundo. Pero también aquí se conserva siempre un punto esencial, que es enseñar con dimensión religiosa. Y por ejemplo, respecto a este ejemplo, tenemos un ejemplo, les voy a leer, por ejemplo, en el libro del Eclesiástico. A veces se confunde un poco con el Eclesiastés, pero es distinto. Además, el Eclesiastés sí lo consideran canónico los protestantes, el Eclesiástico no. El Eclesiástico. Les quiero leer, por ejemplo, es muy interesante cómo comienza el libro del Eclesiástico. ¿Eh? Miren esta cuestión religiosa, ¿no? El libro del Eclesiástico primero, les digo, es un libro griego, ¿sí? Del siglo segundo más o menos, antes de Cristo, por supuesto, y comienza con un prólogo. ¿Eh? Dice, muchas y grandes enseñanzas hemos recibido de la ley, los profetas y los demás escritores que lo siguieron. Esto es muy interesante cómo comienza el libro del Eclesiástico, porque ya nos habla el libro, hay incertidumbre exactamente de en qué momento se escribe este libro, son autores, pues no se sabe exactamente el nombre, el día que se comenzó a escribir, ese tipo de datos no los busquemos, es imposible dar con ellos. Y fíjate, dice de la ley, que es el Pentateuco, los profetas, que ya hemos hablado quiénes son los profetas, que los judíos conocen profetas anteriores y profetas posteriores, y después dice, y los escritores que le siguieron, ¿eh? Es decir, los otros escritos, ¿no? Todavía no está bien estructurado cuáles son todos los escritos porque no se ha cerrado el canon, pero bueno, eso es de los elementos que podemos ir descubriendo dentro de la misma escritura, de lo que ellos mismos reflexionan, desde lo que los mismos autores sagrados como le llamamos los agiógrafos, reflexionan
y escriben de lo que ellos conocen de la Escritura. Y dice, ¿no? Y los escritores que siguieron, por los cuales debe elogiar a Israel a causa de su instrucción y sabiduría. Y como no basta que sus lectores aprendan, sino que deben ser capaces de ayudar a los que fuera de palabra y por escrito, fíjate, aquí viene lo interesante. Mi abuelo Jesús, después de dedicarse intensamente a leer la ley, los profetas y los restantes libros paternos, y de adquirir un buen dominio de ellos, se dedicó a componer por su cuenta algo en la línea de la sabiduría e instrucción para que los deseos de aprender, familiarizándose también con ello, pudieran adelantar en una vida según la ley. Entonces, esto es esencial, ¿eh? Es decir, que primero viene el conocer la ley de Dios, después viene la reflexión que hace Jesús, ¿no? El abuelo de este personaje que escribe, para que en esa reflexión que va a ser de la vida podamos vivir según la misma ley. Es esto que aquí les pongo, una enseñanza con dimensión religiosa, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahí sigue después cuando dice en el año 38 del reinado del benefactor viene Egipto y bueno, sigue el prólogo, ¿no? Pero después, lo primero que escribe en el primer capítulo del Eclesiástico, fíjate lo que dice. Dice, toda sabiduría viene del Señor. Esto es importantísimo, ¿eh? Porque nosotros decimos, pues siempre la sabiduría es lo que enseñan las primeras diapositivas con esas imágenes que yo ponía, del filósofo, ¿no? Del pensador, del científico, ¿no? Pues al final nosotros partimos de conocimientos, ¿no? Del mundo, evidentemente. Somos seres de este mundo y conocemos este mundo observando, escuchando, por los sentidos, es como conocemos nosotros siempre. ¿Sí? Pero aquí está esta dimensión religiosa. Toda sabiduría viene del Señor. Y este tema es importantísimo porque el tema de la sabiduría se va a personificar mucho. Por ejemplo, cuando hablamos en el Antiguo Testamento sobre Jesús, ¿no? Pues siempre se habla mucho, ¿no? De que Jesús es la misma palabra de Dios, la palabra de Dios es la imagen que usa el Evangelio de San Juan, el logos, la palabra de Dios, logos es palabra, el verbo, está muy relacionada la forma de hacer esa reflexión con cómo se concibe la sabiduría, ¿no? La sabiduría es eterna, ¿eh? Viene del Señor, y dice, siguiendo con lo que dice el texto del capítulo primero del Eclesiástico, dice, toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente, ¿no? Aquí es como cuando nos suena, ¿no? Y la palabra estaba junto a Dios y era Dios, ¿no? Como comienza el Evangelio de San Juan. La arena de las playas, las gotas de la lluvia, los días de los siglos, ¿quién los contará? La altura del cielo, la anchura de la tierra, la profundidad del abismo, ¿quién los medirá? La sabiduría fue creada antes que todo lo demás, la inteligencia y la prudencia antes de todos los siglos. La raíz de la sabiduría, ¿a quién se reveló? Los secretos de sus obras, ¿quién los conoció? Y así esto lo leemos en una clave, pues, es decir, cristológica, ¿no? Pues pensamos, ¿no? La raíz de la sabiduría, ¿a quién la reveló? ¿No? Pues pensamos en esas palabras, o por ejemplo en Jesús, ¿no? ¿No? Todo lo que el Padre, ¿sí? Quiera revelar, ¿no? En el Evangelio tenemos esa imagen, ¿no? Todo a que el Padre se lo quiera revelar, ¿no? A quien cree en mí, ¿no? En esas imágenes del Evangelio de San Juan, que toma esto de una forma muy, muy concreta, ¿no? Los secretos de sus obras, ¿quién los conoció? Y sin embargo, cuando leemos esto, a nosotros como cristianos, ¿no? Ya conociendo la historia que sigue después de esto, pues nos recuerda inmediatamente el Evangelio, nos recuerda perfectamente a Jesús, ¿no? Y bueno, ¿no? Sin embargo, también hay que ver esto. Nosotros lo hacemos nada más en una lectura cristiana, pensando aquí, queriendo sustituir la palabra sabiduría por Jesús, pues tiene una dimensión importante, más profunda, porque hacemos una lectura de conjunto, ¿sí? Pero tenemos que hacer una lectura que, en un sentido, pues algo técnico, se llama una lectura sincrónica, es decir, una lectura en el contexto en el que fue escrito, ¿no? ¿Qué quiere decir el autor, ¿no? Cuando le escribe, ¿no? Y está hablando de esta sabiduría en Israel, ¿no? Que ya he hablado antes. Esta imagen religiosa, ¿no? De cómo funcionan los conocimientos, ¿no? No es la misma imagen en la que se ha cimentado la civilización occidental bajo los esquemas griegos, ¿no?
Pero bueno, eso ya aplicaría una reflexión filosófica compleja, ¿eh? Pero bueno, aquí ahora voy a pasar también para seguir con los ejemplos que los puse. No, no, esta es una presentación pues, realmente corta. ¿No? Yo quería que reflexionáramos sobre todo estos elementos de la sabiduría en función de algunos mismos textos. ¿No? Después quiero pasar, y pues si ustedes me quieren seguir, antes del libro del eclesiástico tenemos el Eclesiastés o Coelet, que ya les he dicho, a los que se conectaron después pueden ver la presentación que voy a subir al Google Drive, que está en el link del grupo, ¿no? El capítulo 12 del Eclesiastés o Coelet dice, el Coelet, fíjate, porque así mismo se llama el autor, ¿eh? Por eso se llama así el libro, ¿no? Los que tienen la duda, ¿no? ¿Por qué Coelet? ¿Por qué Eclesiastés? No, Eclesiastés significa predicador, ¿no? Ya una forma traducida. Dice, el Coelet, en este texto, capítulo 12, versículo 9, que es el epílogo, el final de este texto, dice, el Coelet, además de ser un sabio, enseñó al pueblo lo que él sabía, estudió, inventó y formuló muchos proverbios. El Coelet procuró un estilo atractivo y escribió la verdad con acierto. Las sentencias de los sabios son como aguijones o como clavos bien clavados de los que cuelgan muchos objetos. Las pronuncia un solo pastor. Un último aviso, hijo mío. Escribir más y más libros es un trabajo interminable y el mucho estudiar desgasta el cuerpo. A mí, por ejemplo, esto pues me recuerda, ¿eh? Por ejemplo, esas palabras con las que cierra, ¿no? El Evangelio de San Juan, ¿sí? También dice, muchas cosas más hizo Jesús, pero los libros no alcanzan para escribir sus obras, ¿no? Ya se parece mucho a esto de más y más libros, es un trabajo interminable, ¿no? La sabiduría de Dios no la vamos a conocer solo leyendo, conociendo, leyendo libros y aprendiendo cosas, ¿no? Se está en función siempre de una experiencia personal del encuentro con Dios en nuestra vida, ¿no? Y así esta dimensión es práctica en la cuestión de la sabiduría, ¿no? En esta cuestión del discernimiento, ¿no? De conocer cómo actuar ante las circunstancias, ¿no? Cómo pensar sobre la vida misma, ¿no? ¿No? Porque vemos aquí con esto que no todo es así, ley, 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 ¿no? Bueno, la ley es central en la vida judía, ¿no? La ley tiene una dimensión importante después en la forma de vivir cristiana, ¿no? Pero vemos que hay una reflexión humana, ¿no? Que no todo es la imposición de ciertos mandatos o prescripciones, ¿no? Sino hay una reflexión que el hombre por naturaleza se plantea de la vida, ¿no? Y formula por su propia sabiduría palabras, palabras humanas. Y sin embargo, cuando nosotros leemos estos textos, el eclesiastés, el eclesiástico, en la liturgia, hacemos, es la primera lectura, ¿no? Generalmente cuando se leen este tipo de lecturas, y acabamos y todos leemos y todos respondemos, palabra de Dios, ¿no? Y vemos que la intención de estos textos, ¿eh? Ahorita les voy a decir algo al respecto de esto que estoy diciendo, pero vemos que estos textos que yo les estamos viendo en la misma escritura, el mismo autor que los escribe, la misma persona humana que escribió esto con su propia pluma, con su propio puño y que lo reflexionó y lo puso por escrito, tiene intención y es perfectamente consciente que lo que está transmitiendo es su propio conocimiento, su propia enseñanza humana, su propia enseñanza de tradición, ¿no? Nosotros decimos palabra de Dios que termina siendo cierto, ¿eh? Esto ya, y esto por eso yo les decía, porque luego iba a recurrir a ese tipo como de, no crítica, ¿eh? Pero ahorita me explico. Por eso la importancia de los primeros talleres que vimos, ¿no? ¿Qué significa esto de palabra de Dios? ¿Qué significa esto de inspiración? ¿Qué significa esto de inerrancia bíblica, ¿no? Porque si nosotros queríamos ir por la Biblia y diciendo que cada adverbio, cada verbo, cada sustantivo, cada adjetivo es una cosa que Dios dictó sin que el hombre lo pensara, ¿no? Pues estamos mal. Esa no es la reflexión que la iglesia acepta sobre la inspiración. La inspiración se ve en un sentido de conjunto, en un todo, no en irse a esos pasajes. Por ejemplo, dentro de algunos pasajes de la Biblia podemos encontrar legitimización, perdón, de la muerte de niños, ¿no? Y eso podemos decir, sí, es que esto es palabra de Dios. No, a ver, ojo, eso es palabra humana. ¿Eh? Y sin embargo, aquí quiero aprovechar para decir qué significa esta expresión palabra de Dios concretamente. La palabra de Dios, ¿eh? Porque nos referimos a la Biblia, que es la palabra de Dios, sí, claro, ¿no? Porque escuchamos la palabra de Dios, una palabra trascendente, pero en esta expresión en sí misma, ¿no? Palabra de Dios.
pues aceptamos dos cosas. Por un sentido, aceptamos el canal y el origen. El canal es la palabra, y la palabra en el sentido que nosotros comprendemos, la palabra en el sentido más simplista, más coloquial y más común y más obvio, pues es aquello que nosotros escribimos, ¿eh? Aquellas formas que tienen además un sentido fonológico, pues esa es la palabra y eso siempre es humano. Sin embargo, esto viene de Dios, ¿no? Porque viene de algo que no se revela por puro conocimiento, ¿no? Es algo que va pasando, ¿eh? Ese es ese proceso que llamamos la revelación, ¿no? Y al final eso es algo que aceptamos por la fe, ¿no? Pero bueno, eso me parece importante, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta en el sentido de la liturgia, ¿no? No contestar siempre palabra de Dios por palabra de Dios. Aceptamos este sentido, ¿no? Sí, el origen de esto es Dios. Estas palabras, por ejemplo, de los libros sapienciales, nos remiten a Dios, ¿eh? Nos remiten a la ley que es dada por Dios a Moisés, ¿no? Pero después también hay una reflexión ahí de la ley del pueblo judío, que se vuelve algo, vaya el término, muy casuístico, ¿no? Se va caso por caso por caso a ver cómo se reflexiona en lo central de la ley, pero bueno, eso es un punto, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esta idea general dentro de este paréntesis es ver esto, ¿no? Sí nos remite a Dios, pero esta es palabra de la inteligencia humana, es la sabiduría humana, podemos decir. Sin embargo, veamos esta enseñanza, ¿eh? La sabiduría viene de Dios, que es lo que veíamos en el libro del Eclesiástico, ¿no? Entonces, pues podemos decir en ese sentido, podemos justificar sentido palabra de Dios, le digo que ese término es algo ambiguo, pero sabemos que la sabiduría, la capacidad de pensar, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero bueno, eso es muy interesante. Después tenemos en el libro del... Así. Pues aquí el Sirio Velocidad, aquí lo que ponía era el prólogo, ¿no? Y aquí yo lo que ponía PDD, palabra de Dios, lo ponía, para no ponerlo tan largo, ¿no? Y eso es lo que nos hace plantearnos, ¿no? ¿Qué significa, no? Y es algo que nos tenemos que plantear con criticismo, ¿no? No nada más repetir por repetir, ¿no? Pero bueno, me parece que son ejemplos muy, muy buenos, muy, muy interesantes. Después tenemos a Salomón como prototipo del sabio, ¿sí? Generalmente se dice de los 5 libros de Salomón, quizá si leen alguna vez los padres, digo, no les podré decir exactamente qué, pero sobre todo en los primeros escritos cristianos, cuando se está discutiendo sobre el canon bíblico y dentro de los padres de la iglesia, es común encontrarse expresiones como los 5 libros de Salomón. ¿Quién se escribió Salomón esos libros? Por supuesto que no escribió ninguno de esos libros. Salomón no escribió probablemente nada. Salomón es un personaje concebido, más o menos, en el año 900 y cacho, ¿no? En el siglo X antes de Cristo, que muera hasta el 933, probablemente, según lo que la crónica y la tradición que se tiene, ¿no? Cronológica y en un sentido más crítico nos puede decir, pero allá es complejo, ¿no? ¿Por qué Salomón es como el prototipo del sabio? Es como la imagen siempre, ¿no? Les digo, hay 5 libros que se dicen la sabiduría de Salomón. ¿Y cuáles son esos 5 libros? Estos que yo les ponía aquí al principio, y estos para los que se perdieron en el principio de la charla. Es Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría, ¿no? Esos son los libros que se consideran como de Salomón, ¿no? Lo que son libros sapienciales. Bueno, y pues, ¿qué pasa, no? Con Job en su figura, lo que nosotros tenemos, pues de lo que llamamos libros de los reyes. Yo generalmente me refiero a los libros de los reyes, ¿no? En general también a los libros de Samuel. Ya les he dicho en talleres pasados que los libros de Samuel se consideraban antes también libros de reyes, 4 libros de reyes. Pero bueno, lo que nosotros tenemos de Samuel, hay una imagen, que hay 2 prostitutas, ¿no? Que hay un hijo, ¿no? Tiene un hijo con una prostituta y, y entonces sucede algo muy interesante, que no saben quién es la madre del hijo. Y entonces a Salomón se le ocurre decir que entonces hay que partir a la mitad del niño, y entonces la primera que dice no, pues es realmente la madre verdadera del hijo, no, no, ni de chiste le hagan algo a mi hijo, y así es como identifica a la mujer que es, a la madre que es madre de este hijo, ¿no? Y pues como ese ejemplo, ¿no? Ah, qué sabio, ¿no? Pero son de los ejemplos que se puede dar, ¿no? De por qué Salomón
¿no? De sensatez, ¿no? Fíjate, esta palabra sensatez, ¿no? Es la que más tiene relación con el sabio de la Biblia, ¿eh? Y también una palabra, una razón por la cual Salomón es ejemplo muy importante de sabiduría es porque él construye, manda construir el templo de Jerusalén. Y en el primer libro de los Reyes tenemos este pasaje de la construcción del templo, en el primer libro de las Crónicas también, y de hecho en el primer libro de las Crónicas tenemos elementos que no están presentes en el primer libro de los Reyes. ¿Bien? El cronista es un poco distinto porque nos pone la plegaria de Salomón y nos pone algunos eventos muy solemnes que tienen que ver con el templo, muy interesantes, ¿no? Pero por eso esta imagen, ¿no? Salomón, y como la sabiduría está muy ligada a la divinidad, pues Salomón es siempre una imagen muy importante. La sabiduría podemos verla, irla viendo en un sentido pues preexílico y postexílico, ¿no? Yo les he dicho, el exilio en Babilonia del año 586 a.C. es importantísimo, parte de la historia antigua de Israel en dos, la parte en dos. Y eso es interesante porque también hay otro exilio, otra deportación con el reino del norte, que ya hemos hablado de este sentido político, el sentido teológico de Israel, no en el sentido político, el reino del norte, que se divide con la muerte de Salomón, con Jeroboam y Roboam, pues ese reino del norte fue deportado con los asirios, ¿no? Un emperador al norte de Mesopotamia, ¿no? Que tenían su capital en Ashur y después en Nínive, una gran potencia. Sin embargo, siempre que hablamos de exilio en la historia de Israel, nos referimos por antonomasia al exilio en Babilonia, ¿no? Y en la sabiduría preexílica, aquí hay un elemento importante. Es muy optimista. Son comunes esta expresión que yo pongo abajo, ¿no? Dios castiga al malo y premia al bueno, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues cuando se hace la reflexión de la historia, por ejemplo, de algún rey, ¿no? En los libros de los reyes, y esto pasa sobre todo en el libro de las crónicas, es muy interesante, y aunque el libro de las crónicas es posterior, como que se mantiene en esta lectura, en este tipo de teología oficial, que le suelen decir, ¿no? Que el bueno, si haces algo bueno, eres premiado, si haces algo malo, pues eres castigado, ¿no? Y eso se hace, por ejemplo, con los reyes, ¿no? Pues si el rey tuvo un reinado, vaya la redundancia, muy largo, pues es porque hizo algo bueno, entonces Dios lo está premiando. Si tuvo un reinado corto, es un rey malo, Dios lo castigó con un reinado corto, seguramente hizo algún pecado muy grave y por eso tuvo un reinado corto. Esa es la lógica a veces, ¿no? Con la cual se concluyen cosas, pues vaya, de alguna forma que para hoy en nuestro sentido lógico de pensar, pues no tiene mucho sentido, pero esa es la forma de pensar antigua. Y se le llama, y parece que no es optimista, ¿no? Porque castiga al malo, eso que tiene de optimismo. El optimismo está en la función positiva, ¿no? De premiar al bueno, ¿no? Y sin embargo, después, en la sabiduría posexílica, después del retorno de Babilonia, pues nos encontramos con textos como Job, como Eclesiastés, ¿eh? Que nos plantean con muchísimo escepticismo, cuestionándose la vida de una forma muy profunda, el tema del bien y el mal. Por ejemplo, en Job vemos, por ejemplo, Job, y aquí digo algo interesante, Job también se basa en un modelo egipcio, también la imagen del justo doliente, como se dice, pues ya en Egipto se había reflexionado de alguna forma, pero no tan profunda. Sin embargo, en Job es un tema muy distinto. Vemos que Job es justo, Job es bueno, Job es trabajador, Job tiene una buena familia, Job va bien, Job es el justo, el buen servidor de Dios, y sufre muchísimo, ¿no? Y aquí es el tema en el que se plantea y viene después esta crisis, ¿no? El bueno también sufre y el malo le va bien, ¿no? Y por ejemplo, quiero retomar aquí, por ejemplo, una frase del libro de Job, en el capítulo 21, dentro de estos estribillos, ¿no? Tiene él varios amigos, sus amigos vienen de Oriente, que son Elifaz, Bildad y después Sofar, ¿no? Son los tres amigos de Job. Y dentro de una respuesta de Job a Sofar, aquí tenemos, dice, ¿por qué siguen vivos los malvados y al envejecer se hacen más ricos? Su descendencia está segura en su compañía y ven crecer a sus retoños. Sus hogares en paz y sin temor. El látigo de Dios no los azota. Su toro fecunda sin fallar, su vaca les pare sin abortar. Dejan de correr a sus chiquillos como a cabritos
dejan saltar a sus críos, cantan al son de cítara y panderos, y se regocijan oyendo la flauta. Así consumen su vida dulcemente y bajan serenamente al sepulcro. Ellos que decían a Dios, apártate de nosotros, que no nos interesan tus caminos. ¿Mm? ¿Te fijas aquí esta reflexión que se hace Job, existencial, durísima? Él que era bueno y él en esa situación está sufriendo sin haber pecado, sin haber hecho algo malo, que a veces pasa mucho, ¿eh? Ahorita voy a tocar el tema del mal, ¿no? Que sin duda alguna hay que tocarlo, ¿no? Y está diciendo, ¿por qué hay malos, no? Esto es una forma muy actualizada, ¿no? ¿Por qué pasa tanto que hay narcotraficantes, sicarios, asesinos, que la viven muy bien, viven en mansiones, narcotraficantes que viven en los vecindarios más lujosos del mundo, viven tranquilos, se enriquecen y parece que pasan desapercibidos en la vida, ¿no? Este es de los problemas del mal que se plantea desde muy antiguo, ¿no? Y que nosotros nos los hemos planteado, ¿no? La impunidad y por qué esta gente no va a la cárcel, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? Y esto nos remonta a pensar en el problema del mal siempre, ¿no? ¿Por qué no el bueno en esta forma que se tenía optimista, ¿no? Que el bueno siempre tiene que ser premiado y el malo tiene que ser castigado, ¿no? Pues, pues vaya, es complejo y al final dar una explicación total, pues es muy complejo, ¿no? Realmente a veces pasa que sí, el bueno le va bien, al malo le va mal, pero hay veces que al malo le va bien y al bueno le va mal, ¿no? Ahora sí, que es un tema que pone a plantearnos la existencia, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad, ¿no? A veces partimos de que porque nos va mal, pues ya Dios no existe, porque nos va mal, pues Dios no me quiere, que me va mal, pues Dios no me escucha, que me enfermé, Dios no está conmigo, ¿no? Y pasa algo curioso, porque y fíjate, ¿no? Quizá hemos escuchado ese tipo de argumentos, argumentos, que se llama el dilema de Epicuro, ¿no? De hecho, así se llama. Es algo que se planteaban los filósofos antiguos, epicureístas, ¿no? Pues que si Dios es bueno y tú sufres, pues no puede existir Dios, ¿no? Es como partir como ese tipo de axiomas, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta que la enfermedad, un cáncer, es igual para el ateo que para el creyente, el budista, para el musulmán. No hay males que van más allá de la cuestión religiosa, ¿no? La pobreza, ¿no? Son cosas que van más allá, ¿no? Entonces, oye, son cosas que hay que plantearnos, ¿no? Interesante, pero bueno, eso ya incluye también puede dar pie a una larga reflexión filosófica, ¿no? El tema del mal, vaya, ¿eh? Al final también, y por ejemplo, estos temas del mal fueron parte de herejías en la iglesia, ¿eh? Y por nombrar alguna, en el maniqueísmo, una secta algo cristiana, ¿eh? Del siglo tercero, siglo cuarto, siglo quinto. San Agustín fue parte de esa secta, cristiana, ¿no? Que tenía una visión del mundo dualista, es decir, que había un Dios malo en el origen y un Dios bueno, ¿no? Entonces partían de que el origen estaba en dos principios, ¿eh? Que no podían irreductibles uno con el otro, y bueno, ¿no? Nos damos cuenta que Dios es bueno en el origen, ¿no? Entonces esto planteaba un problema, ¿no? Pero vaya, eso es ya otra reflexión, pero lo doy ahí como dato. Y bueno, ¿no? Esto es realmente lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? Ahora sí que la sesión de hoy la tenía pensada pues un poquito más cortita, ¿no? Porque, y estoy pensando, quizá la próxima sesión darla de puros salmos, ¿no? Yo creo que la próxima, ¿cómo ven que les gustaría? Porque ya no lo incluí en esta, porque sí es muy largo y ponerme como a ver cada cosa, pues sí plantea pues una sesión prácticamente completa, les digo, a los que pues no estaban desde el principio, pues los Salmos es el libro más largo de la escritura, ¿no?
Entonces, yo creo que sí lo voy a hacer. Yo creo que la próxima sesión va a ser Salmos, aunque también está el tema de esa sesión que yo les tuve que recorrer por ese día que tenía un proyecto de la escuela y no me pude conectar. Pues, pues yo creo que lo podemos retomar. No sé si por ustedes hay algún problema. Lo podemos retomar y podemos hacer con Salmos y después que sea el Salmos la siguiente sesión y después ya comenzamos con Introducción al Nuevo Testamento, Evangelios, San Pablo, escritos, cartas católicas y con Apocalipsis, cuando cerrar con Apocalipsis y cuando veamos Apocalipsis voy a incluir muchos elementos del profeta Daniel, ¿no? Que fue un tema que dejé como muy eh, sin ver cuando vimos el tema de los profetas, ¿no? Y sin embargo nosotros consideramos a Daniel como profeta. Entonces, ¿qué les parece? ¿Les parece bien así? Y así ya no está tan larga hoy. Pero sí yo les recomiendo que pues vayan viendo y pues saboreando estos textos, ¿no? O sea, se hace mucha crítica en la actualidad, ¿no? De que en la liturgia deberían ser más incluidos estos libros del Eclesiastés, ¿no? Del eclesiástico, ¿no? Son textos muy bonitos. Del Eclesiastés ya no dije mucho, pero es un texto muy complejo, es un libro, es un libro anónimo, ¿no? Un libro muy escéptico, ¿no? La forma en que se plantea de la vida, comenzando con eso de vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? También es muy conocido ese pasaje, ¿no? Hay tiempo para, a ver, de hecho aquí se los leo, ¿no? Todo tiene su momento y cada cosa tiempo bajo el sol, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de sanar, tiempo de destruir, tiempo de construir, ¿no? Es interesante la reflexión que, que se hace este autor, ¿no? Planteándose que no hay nada nuevo en el mundo, ¿eh? Todo ya está creado. ¿Eh? Aparte de esos principios, por eso dice, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Pero pues se va transformando de alguna forma, nosotros lo vamos contemplando distinto. Y bueno, no sé si tengan como alguna duda de estos temas que vimos. La próxima sesión veríamos Salmos, y para que no se deje así como volando, y pues que este al final sí es muy importante. Yo creo que sí lo voy a tomar, porque pensaba ya empezar directamente la próxima sesión con los libros de, del Nuevo Testamento, entrar en el contexto social, religioso del Nuevo Testamento, y a cerrar con el Antiguo, pero yo creo que sí va a ser importante tomar el, el tema de los salmos, ¿no? Hay antes de ahorita si quieren preguntar alguna duda, hay un texto que es el himno de la sabiduría del eclesiástico, que es muy interesante, que tiene mucha relación con el 8º capítulo de los Proverbios. Este es un texto curioso, antes de cortar, que quería hacer también, y ahorita me acordé porque sí quería hacer esto, en esta sesión, ver el capítulo 24 del eclesiástico. Este es un texto que se suele leer mucho en las fiestas de la Virgen María. Es interesante y voy a leer solo, solo una parte, ¿no? Dice, la sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Habité en el cielo, mi trono estaba sobre columna de nubes. Yo sola recorrí el arco del cielo y a través la hondura del abismo. Reiné sobre las olas del mar y los continentes, y todos los pueblos y las naciones. Entre todos ellos busqué dónde descansar y un sitio donde habitar. Entonces el creador del universo me ordenó. El que me creó estableció mi residencia. Reside en Jacob, sea Israel tu pueblo. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y nunca dejaré de existir. En la santa morada, en su presencia ofrecí culto, y en Sion me establecí. En la ciudad amada me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Creo que se lee en esta fiesta de la Anunciación, si no mal recuerdo, ¿no?
Yo no sé si les recuerda, pero por ejemplo esto, en la santa morada, en su presencia ofrecí culto y en Sion me establecí, ¿no? Esta cuestión de la morada, ¿eh? Es interesante, ¿no? Nos remite este pasaje. Les digo, esto que también, este himno a la sabiduría, ya de alguna forma es en el libro, el capítulo 24 del Eclesiástico, en el primer capítulo del mismo libro, ya hace un himno a la sabiduría, y sin duda, pues esto lo retoma fuertemente San Juan, ¿no? Esto de poner morada, ¿no? Como lo dice aquí. Dice, en la santa morada, en su presencia ofrecí culto, en Sion me establecí, en la ciudad amada me hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder, ¿no? Esta imagen, ¿no? Y puso morada entre nosotros, ¿no? La palabra de Dios, la sabiduría de Dios puso morada entre nosotros, habitó entre nosotros, ¿no? Nos remite mucho, ¿no? Por eso se lee en esta fiesta pues mariana y pues, pues, también muy cristiana, ¿no? De la Anunciación, ¿no? Por eso se suele leer en ese día y lo voy a seguir leyendo una parte, ¿no? Para seguir reflexionando un poco, ¿no? Y dice, eché raíces en su pueblo glorioso, en la parcela del Señor en su herencia. Crecí como cedro del Líbano y como ciprés del monte Hermón, ¿no? Es interesante estas imágenes de los árboles. En, Crecí como palmera de Egadí y como rosal de Jericó. Como olivo crecí en la pradera y como plátano junto al agua. Como canela y lavanda he perfumado y di aroma como mirra exquisita. Como incienso y ámbar y bálsamo. Como perfume de incienso en el santuario. Como terebinto extendí mis ramas. Un ramaje bello y frondoso. Como vid hermosa retoñé. Esta imagen también de la vid, ¿no? También muy presente y que veíamos pues, hace poco, ¿sí? En esta Pascua, ¿no? La imagen de Jesús, la vid, ¿sí? Fue la imagen de hace 2 domingos, ¿no? Del Evangelio de San Juan, ¿no? Yo soy la vid y usted de los sarmientos. Es muy interesante, ¿no? Es muy importante esta imagen, ¿no? Siempre simbólica de la vid. Bueno, ¿no? Vemos que aquí hay muchas, bueno, aquí está muy interesante, dice, el que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed, el que me escucha no fracasará, el que me pone en práctica no pecará. Esto es muy interesante, ¿no? Porque el que bebe tendrá más sed, el que me escucha no fracasará, ¿no? Y quien bebe mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Esta imagen la tenemos otra vez en el Evangelio de San Juan, ¿no? Estas figuras, ¿recuerda? Al final el Evangelio de San Juan es un evangelio muy semítico, ¿no? Muy, bueno, al final esto es griego, ¿eh? Pero es muy judío, es un evangelio que tiene muy presentes las raíces sapienciales, ¿no? Es interesante, pero eso ya implica una reflexión del evangelio, del cuarto evangelio. Pero, pero bueno, ¿no? Ahí para ir saboreando este texto, 34 versículos, ya si lo quieren terminar ustedes, pero bueno, ahora sí ya con esto terminaríamos. No sé si tengan alguna duda. No sé, les digo la proposición. Yo tengo una duda, Sí, perdón. dime. Esto tal vez es muy básica, pero ¿qué significa sapiencial? Sapiencial, pues viene de sapiencia, sabiduría, Ok. es lo que significa. Va. Gracias. Sí, de hecho, es prácticamente la misma palabra. No sé si hay alguna duda más para cerrar, pero sí, sabiduría, sapiencia, es la misma palabra, solo que, por ejemplo, eh, lo que pasa, pues sapiencial es adjetivo y pues sapiencia es pues sustantivo, ¿no? La sapiencia, la sabiduría son sustantivos, sapiencial es la forma de, no sé si es correcto adjetivizar, ¿no? Hacer el adjetivo a partir de la palabra como original que es el sustantivo, con sabiduría no se puede hacer, entonces está como, se parte, ¿no? Para hacer el adjetivo, ¿no? No sé si me explico, pero si no se dice como sabidurial, esa palabra, por ejemplo, no existe, ¿no? Entonces, sapiencial, pero es lo mismo, ¿eh? Sabiduría y sapiencia es sinónimo, no hay diferencia.
Gracias. Sí, ¿de qué? ¿Alguna duda más por ahí? Para ya dar por concluida la sesión de hoy. Ok, creo que al parecer no. Entonces, pues nos despedimos y pues les agradezco a todos su presencia, su interés. Y pues nos veríamos el próximo miércoles, ¿les parece? Sale, chava, muchas gracias. No, hombre, a ustedes, ¿de qué? Gracias.